Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a una prueba de la segunda Benelli que pruebo este año. Estamos hablando de la Leoncino 500 Trail del 2023, una moto que he podido probar durante una semana entera y en la cual durante esa semana he podido realizar la Motovolta Lleida 2023, que ya habréis visto el vídeo. En total durante esta semana le he hecho más de 1000 kilómetros a la moto. Espero que los de Benelli no se enfaden conmigo. He podido volver a recordar qué tal se siente conducir esta moto. No sé si os acordáis que ya probé la Leoncino 500 Solidaria, una moto que nos llevó a hacer la ruta de los contrabandistas allí en Andorra, una ruta que estuvo muy divertida. Era la primera vez que hacía off-road, pero este año he tenido la oportunidad de volver a probarla y volver a recordar las sensaciones que me transmitió por aquel entonces. Creo que ahora me ha dado más tiempo de probarla, creo que ahora tengo más experiencia a la hora de conducción de motos y de poder distinguir qué me aporta una moto con respecto a otra, y creo que os puedo dar una opinión sincera respecto a la moto que estamos probando hoy. Así que si queréis saber cuál es esa opinión después de la intro, comenzamos. En este 2023 lo único que ha cambiado a nivel estético es el tema de los colores que están a la venta. Yo estoy teniendo la oportunidad de probarlo en este color verdoso con tintes o con aspectos negros y amarillos que le da un color o una sensación al conjunto muy bonita. Yo siempre soy amante del color verde británico, ¿no? Se le puede decir. Creo que ese color es de los colores más agradecidos que hay para una moto. A mí cuando una Triumph, por ejemplo, viene en ese color, se me cae la baba, ¿no? De lo bonita que las encuentro. Y en este caso con Benelli no es ninguna excepción. Los color este verdoso es muy bonito. Aparte la venden en otro color rojo. No sé si para la versión normal, la 500 sin ser trail, tiene otros colores, pero para la versión trail sí que sé que tiene un color rojo fuerte. Yo no soy partidario del color rojo porque para mí es un color que te vuelve agresivo, entonces yo casi siempre evito el color rojo. Yo soy una persona que le gusta más los colores neutros y que le transmitan paz. Seré un poco rarete. Lo que ha sufrido es una actualización a la Euro 5, y esa actualización a la Euro 5 lo que ha hecho es que, no sé el por qué ni cómo, si es que lo tenían previsto o no lo tenían previsto, ha sido, para mí, han mejorado bastante la caja de cambios de 6 velocidades que trae esta Leoncino 500 Trail. Me acuerdo perfectamente que la Leoncino Solidaria que probé era un poquito brusca en cuanto al cambio de marcha, así que le costaba mucho encontrar el punto muerto. En esta unidad, al menos en la que yo estoy probando, se nota desde el principio que la coges que la caja de cambios funciona a la maravilla. Ni un clan, ningún sonido de que veas que se enganche al subir o bajar marchas, aunque sea brusco, nada. Sensación muy agradable de conducción. Y sobre todo se nota cuando tienes que encontrar el punto muerto, ¿no? Me costaba barbaridades encontrar el punto muerto con la Leoncino Solidaria. Aquí, desde el primer momento, total tranquilidad, conduciendo con 2 dedos o apretando el embrague con 2 dedos, el punto de muerto se encontraba fácilmente. Por lo demás, seguimos manteniendo los 47,6 caballos, por lo tanto hace que esta moto sea limitable para el carnet A2, es decir, es una moto pensada para la gente que tiene el carnet A2. No se supera la potencia máxima para ese carnet. Entonces, para la gente que tiene o que se tiene pensado sacar el carnet A2 y le gusta este estilo de motos de Scrambler
tirando a aspectos trail, pues es una moto ideal, ¿no? Aparte tenemos 46 Nm de par, lo que hace que la conducción sea agradable. Este motor, si ya habéis probado una TRK, que es el mismo motor, es un motor que mola conducir. No sé si me explico. Tú sabes cuando coges un motor que dices, vale, este motor quizás no tiene esa potencia exagerada, pero es agradable de conducir porque es muy fácil. El sonido del motor, aparte, es un sonido de motor muy bonito que pasa. Hostia, ¿cómo está esto, loco? Allí hablaremos de las suspensiones. Lo he dicho, es un motor que en todo rango de revoluciones, con una conducción tranquila, sin buscar esos límites en la moto, pues te lo vas a pasar bien. El par suficiente, potencia suficiente para lo que es, y un sonido que ya me pasa en toda la gama Benelli, de todas sus motos. El sonido que ofrece Benelli es de lo más agradable que tiene. Es una sensación muy bonita de conducción. Cuando reduces, cuando dejas soltar gas y se escucha pa 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 pa, ¿sabes? A mí eso me mola bastante. Aquí ya cambia la cosa. A esta moto le han puesto el apellido Trail, pues bueno, por ponérselo, ¿no? Pero tanto los ajustes que vienen de suspensiones como recorridos de suspensiones no creo que sean acordes para meterse por campo. Quizás para este tipo de pista, que es una pista donde circulan coches, que para moverse de una población a otro, vale, pero si ya vas a buscar un poquito más de exigencia, es unas suspensiones que no te permite absorber, siempre prácticamente la absorbes con el cuerpo. Me imagino que lo estaréis notando en la voz, ¿no? Temblorosa debido a las irregularidades del terreno, y que la suspensión, sí, tiene horquilla invertida en la parte delantera, diámetro 50, recorrido de 135 milímetros, un recorrido bastante escaso, ¿no? Se podría decir que sí, que es regulable en extensión. Yo esa regulación en extensión, honestamente, la pondría en precarga, ¿no? Para quitarle o ponerle más precarga según el tipo de vía que estemos conduciendo. Cuando estemos conduciendo por campo, pues que la suspensión sea más blandita. Cuando estamos conduciendo por carretera buena, que la suspensión sea un poquito más dura. Que sea regulable en extensión, pues ya tienes que saber un poquito más y tener esa sensibilidad que muchos de nosotros no lo tenemos, y yo me incluyo, ¿no? Entonces sí que podemos tener esa sensibilidad con la precarga porque se nota más, ¿vale? Ya jugar ahí con la extensión, pues tienes que ser, o de dedicarle más tiempo, ¿no? Para notar las diferencias y ser capaz de regularlo. En la parte trasera tenemos un doble brazo con un amortiguador anclado en la parte lateral derecha y un recorrido de 138 milímetros. Es regulable en precarga y en extensión. Yo de todas formas he llevado, como era carretera, he llevado la precarga de atrás sin tocar, ¿no? Siempre aquí le podía dar un poquito menos de precarga para que me absorbiera un poquito mejor las irregularidades y no me las transmitiera tanto a mi cuerpo, ¿no? Porque ahora mismo las noto, ¿no? Esos golpes secos, porque quizás estaba un poquito dura, ¿no? Pero bueno, para la pista que es la pista que siempre hacemos, y grabar esta review es más que suficiente. Lo que sí contaros que para mí, bajo mi opinión, no es, mira, una perdiz. No es una moto para meterse por fregados, porque lo vas a pasar un poquito mal. Junto con el motor, es una de las cosas más positivas que tiene esta moto. Tenemos en la parte delantera, tenemos dos discos de 320 milímetros con pinzas flotantes de 2 pistones, y en la parte trasera tenemos un solo disco de 260 milímetros con pinzas flotantes de 2 pistones. La frenada en conjunto es una buena frenada. No es de las mejores frenadas del mundo, lógicamente no es una pinza radial con bomba radial, no sé qué, no sé cuánto, pero es una frenada más que suficiente para el tipo de moto y rango de precio de que estamos hablando. Una frenada que con las velocidades máximas que vas a coger en curva, más que satisfactorio.
sin más que decir, no tienes nada destacable ni nada en contra. Tiene ABS, el ABS no es desconectable. Estaría bien que tuviera la posibilidad de desconectarlo, al menos el de la rueda trasera, pero bueno, tampoco le podemos pedir peras al olmo porque el rango de precio que tienen esta moto pues tampoco es para pedirle. Y aparte ahora hay un poco, creo que normativa esta rara, ¿no? Que para desconectar el ABS tienes que tener algún tipo de modo rally, homologar ese modo rally, es decir, que tengas que soltar billetes a la hora de la homologación. Es lo único, ¿no? Que al final es todo pagando, ¿no? Pagando se consigue todo lo que quieras en este mundo, menos la salud y un cuerpo físico y escultural como el de Schwarzenegger. Lo demás se puede conseguir. En cuanto a la posición de conducción, es una moto que tiene una altura del sillín de 835 milímetros. ¿Qué pasa? Que es un sillín, aunque está aquí rebajado, es un pelín ancho, no es de los más anchos que he montado, pero es un pelín ancho. Entonces, ¿qué hace? Que tengas que arquear mucho las piernas, y el arquear mucho las piernas las tienes que separar respecto el punto de apoyo, y hace de que llegues un poquito peor. No es una moto que se llegue mal, totalmente. Es decir, yo siempre recomiendo que a las motos, si no llegas con un pie más que suficiente, que es como yo me apaño, con un pie, ¿veis? En posición llego plano y en el otro igual. Es lo que tenemos que apañar y nos tenemos que acostumbrar la gente con mi altura. Respecto a la posición de conducción, una posición bastante cómoda, bastante erguida. Sí que es verdad que nos entrega todo el aire, nos da de frente. Bueno, eso hará que nos cansemos un poquito más, como me pasó a mí, y acabes con dolor de cuello. El culo y las rodillas, la rodilla, como veis, es una posición bastante cómoda. No tuve ningún problema tanto de culo como de rodilla, porque el asiento, aunque no lo parezca, que este tipo de asientos parezca que son un poquito más duretes, no son duros, o no es, en este caso no es duro. Y por lo demás, bien, los espejos vibran un pelín, ¿vale? Todo el conjunto de la moto vibra un poquito, por lo que, sobre todo en autopista, grandes a 120, 130, las vibraciones se sienten con botas de moto, con zapato de calle se sienten un pelín más, pero por lo demás bastante bien. Tienes aquí unas asas por si tienes el pasajero cabe perfectamente. Yo puse aquí la mochila donde llevaba todas las cosas y se puede agarrar perfectamente. Las estriberas, cuando vas por campo, son un pelín estrechas, por lo que según como pongas el pie, si lo pones en medio aún, pero como lo pongas así en las puntas, que es como recomiendan, estás un poquito jodido en ese aspecto. Una moto que pesa 207 kilos en orden de marcha, un depósito de 12,7 litros, teóricamente tiene un consumo homologado de 4,2 litros. A mí me ha dado un consumo de 5 litros. Hacía 200 kilómetros exactos y me salía en la reserva, que la reserva son de 2 litros. Por lo tanto, esa capacidad de depósito, si vas a hacer rutas largas o vas a intentar, o tienes intención de viajar con esta moto, pues vas a tener esa necesidad de encontrar gasolineras cada 200 kilómetros. En Europa no creo que tengas problemas, no sé cómo es más para arriba o más para abajo en África, pero quizás es un poco escasa esa capacidad del depósito. Es una moto muy simple, trae ABS y una pantalla digital en el cual nos marca la gasolina, temperatura del motor, temperatura exterior, la hora, marcha en granada, revoluciones, velocidad, odómetro y un par de trips. No tenemos ordenador de a bordo para saber combustible, ni consumo, ni nada. Está un poquito limitada en ese aspecto. Molaría que tuviera esa información, al menos el consumo medio que tiene la moto y tuya, o la autonomía, ¿no? La autonomía o consumo medio, con esos dos factores creo que se podría tener fácilmente sin hacer muchos esfuerzos a la hora de conseguirlo. Bueno, ya prácticamente al 100% se ha hecho de noche, queda un poquito de azulado, no sé cómo lo veréis vosotros, pero sí que me puedo meter por esta carreterita y podéis ver vosotros mismos cómo alumbran estas luces. A ver, esta es la luz de cruce, es una luz de cruce bastante débil, la bombilla es pequeña y no tiene suficiente potencia. A ver,
Me tengo que incluso subir la esta porque no veo. Es una luz bastante débil que deja bastante que desear, y cuando sea más oscuro, porque ahora tenemos contaminación lumínica porque estoy... Uy, que me voy. Porque estoy en ciudad, ¿no? Estoy en un pueblo, estoy bajando, voy hacia una autopista, pero es una luz débil. Ahora a ver si podemos poner las luces largas. Si pongo las luces largas, encima están muy altas y no vas a ver un carajo. Por último, queda hablar del precio de esta moto. Tenemos un precio de 6.590 euros. Con ese precio, si la óptica, aunque no fuera LED, fuera halógena y alumbrara bien, es una moto ideal, porque es un precio muy competitivo, un precio de 6.000 euros que pocas motos puedes encontrar con esta estética y estas prestaciones a nivel de motor, sobre todo de motor, de freno, que cumplan este cometido que cumple esta moto, y lo bien que va en carretera, el sonido del motor, la frenada, las sensaciones de conducción. Es una sensación de conducción muy agradable, que cuando tú aceleras la moto te responde. Buena frenada, suspensiones, sí, de algo durillas, pero coño, que está bien, hostia, que son 6.590 euros. Hasta aquí la prueba de esta Leonchino 500 Trail, una moto que, como os he dicho, hasta que no te montas en ella no sabes lo divertido que te lo puedes pasar. Es una moto básica, no esperemos grandes comodidades ni grandes tecnologías. Moto básica, acelerador, frenos buenos, motor bueno, comodidad bastante buena y estética bastante aceptable en cuanto a nivel de Scrambler Trail, ¿no? Eso sí, hay que comentarlo y hay que decirlo, las luces son muy deficientes y hay que mejorar en ese aspecto, porque esta moto, ya os digo, con una óptica que alumbre por la noche, no hace falta que sea la mejor óptica, sino que alumbre, es una moto que hay que tener en cuenta, y aún así hay que tener en cuenta porque seguro que la industria auxiliar tiene algo para mejorar este aspecto de la Leonchino 500 Trail. Y si habéis llegado hasta aquí, pues como siempre agradeceros, y como siempre os digo, si os ha gustado darle al me gusta, si no estáis suscritos, suscribiros, y nos vemos la semana que viene, chicos. Hasta luego.